Hola amigos y amigas y amigues de Fuji Bonsai, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, una de nuestras clientes, Pau, te mandamos un fuerte saludo desde aquí de Fuji Bonsai, nos trajo su ahuete que compró con nosotros, de hecho se ve aquí en el fondo, para que le empecemos a dar seguimiento al tratamiento y poder formar un bonsai. Así que les voy a mostrar cómo está el ahuete a fecha de hoy y posteriormente haremos el trabajo y cumpliremos con lo que ya serían lo que es el prediseño de este ahuete. No se lo pierdan. Con esto fue la presentación de este bonsai. Vamos a proceder a la limpia, la selección de ramas, porque hay unos que no nos van a servir, y posteriormente al alambrado. Todavía no lo vamos a cambiar de maceta, pero podemos darles un diseño con la maceta, solamente una ligera presentación a consideración de lo que nos diga nuestra clienta. Bueno, pues comenzamos. Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy es un nuevo día. En el local ya no pude seguir grabando ya que había bastante ruido, no se podía escuchar muy bien, había mucha interferencia. Entonces, pues ya aquí en este lugar pues ya no tenemos tanto problema. Con respecto al trabajo de nuestra queridísima Pau, saludos. Ya quedó, ya está alambrado. Claro, este es apenas un trabajo previo, no es como tal el resultado final. Simplemente ya es para darle más la forma y el acabado. Todavía falta esperarnos un poco más de tiempo. Y bueno, les presento el árbol. En este caso va a ser un... No puedo decir que es un recto formal, pero sí es más o menos un moyogi, ya que no sé si se alcance a ver muy bien en la cámara. Tiene unas ligeras curvaturas muy suaves, muy sutiles, algo que a mí me gusta mucho de un bonsai. Y esas curvaturas probablemente se vayan remarcando con el tiempo. En cuanto se vaya haciendo más grueso el tronco, puede ser. Necesitaremos ver cómo va evolucionando. De hecho, lo he dejado en sol y se ha movido un poco. Perdonen las motos, aquí hay más motos que nada. Y bueno, en cuestión ahora es trabajar el cepellón o el sistema radicular. Y nuestra clienta ha decidido y optado por esta maceta de color beige. Esta maceta es bastante gruesa, nos aseguran gran rendimiento. ¿Cuánto tiempo aproximadamente le va a durar? Pues lo que se cuide, ¿no? O sea, si hay niños pequeños, un gatito, un perrito y la vaya a tirar, pues bueno, evidentemente habrá que cambiarla. Pero de ahí en fuera son bastante resistentes. A ver, nos escuchemos. Son muy resistentes, está bastante gruesa. Nos proporciona pues unos agujeros que van a dar que el agua pues no se encharque, sino corra y pues queden bastante bien regados sin absorber el sustrato más agua de la que necesita para un solo día. Es por eso que es necesario que siempre estén regados todos los días, pero en los ahuehuetes no importa si están sumergidos o no, realmente eso les ayuda muchísimo. Vale, entonces ella optó por esta maceta. La verdad se me hace un color muy bonito. Las patitas, todo. Y bueno, pues vamos a ver trabajo. Les doy un previo más o menos, a ver si alcanzo a enfocarlo.
va a quedar algo así. Ya lo estaré montando acá, entonces voy a hacer este trabajo y en un momento las veo. Chao. Pues ya terminamos el trabajo. Creo que la cámara no lo alcanza a enfocar muy bien, así que en un momento les voy a grabar un video donde sí se puede apreciar muchísimo mejor. Este es como tal ya el trabajo finalizado. Todavía falta, quiero aclarar aquí en este punto, que falta que engrosen más las ramas para que estén en concordancia con lo que es el grosor del árbol. No quiero decir que las ramas se vayan a hacer de este grosor, sino que vayan en relación y en proporción de. Y ya hemos terminado el ápice, falta que broten más las hojas, así como también que sean más gruesas las ramas, nos den más ramificación. Todavía falta un poco más, pero aquí ya se puede decir que el trabajo está terminado en un 80%. Lo único que nos haría falta sería esperar a que engrosen más las ramas, a la ramificación y a un poco más de follaje en lo que es el ápice y las ramas, pero eso va con el tiempo, así como estar cambiando el alambrado para que no se esté incrustando en la madera. Y pues el ahuehuete lo único que nos va a pedir es agua, abono, sol, mucho, mucho, mucho sol, y con eso lo vamos a tener en condiciones bastante óptimas y muy bonito. Entonces les presento cómo se va a ver en tomas más cercanas. Bueno, pues ha quedado terminado ya el bonsai de mi cliente Paola, y como pueden ver, de esta parte ya hemos terminado. Nada más nos falta que nos dé ramas secundarias y se puede terciarias también, y que nos alargue más estas ramas para que ya tengamos la triangulación desde el ápice hasta lo que es casi el nevari. Entonces ya hemos terminado este trabajo, la verdad me siento muy feliz, muy contento. Recuerden que si quieren que trabaje alguno de sus árboles, ya sea que lo hayan comprado aquí en Fuji Bonsai o no, pueden contactarme a través de mis redes sociales como Instagram y WhatsApp, donde estoy más al pendiente y con mucho gusto les puedo dar una cotización. Hola a todos mis seguidores, seguidoras de Fuji Bonsai y seguidores. Bueno, ya por fin voy a entregar el ahuehuete que les he comentado. Ella es Pau, mi cliente. Hola. Y vamos a pasar con su testigo de que estas historias de Fuji Bonsai no son falsas. ¿Nos puedes comentar cuándo compraste tu ahuehuete? Que de hecho aquí está. Sí, claro, lo compré aquí en marzo de este año y compré el ahuehuete un poco más salvaje, digo yo, pero con los cuidados que aquí me dio Juan. Está perfecto, sobrevivió. ¿Qué cuidados me dijo que le diera? Estuvo en el sol, le di mucha agua porque el ahuehuete lo requiere.
Y la verdad es que a mí en algún otro tiempo se me murió ahí un bonsai, pero híjole, estoy súper contenta porque de verdad me llevé el ahuehuete aquí con Juan, seguí sus instrucciones y este es el resultado. La verdad es que no ha sido complicado. Digo, ya es como la etapa 2 y espero contarles en algún otro video cómo sigue mi bonsai, pero anímense, no es tan complicado como se cree. ¿Qué cuidados le llegaste a dar? Mucho sol y mucha agua porque bueno el ahuehuete lo requiere y nada más. Estuve ahí nada más validando que no tuviera alguna plaga, que todo fuera bien y la verdad es que con eso llegó hasta donde va ahorita. Sí. ¿Recomendarías tener un bonsai? Sí, anímense todos, a mí me encantan, están hermosos. Y pues bueno, sí tengan un poco de paciencia porque pues bueno, yo empecé con el ahuehuete más salvaje y ya lo traje, Juan ya le empezó a dar forma y pues bueno, vamos con la etapa 2, el paso 2. Entonces seguramente va a seguir guapísimo mi bonsai de ahuehuete. Anímense. Y como les había dicho, ya se ganó su semilla de copal y les estoy regalando su sustrato. De hecho son los copales que están viendo en la parte de atrás. Pero aquí está. Ay, muchas gracias. Y este es su bonsai. Ay, sí, te lo paso. muchas gracias, anímense. Por cierto, antes de que se vayan, se animó por este junípero chiquitito. Es su siguiente, va a ser su siguiente trabajo. Entonces, es correcto. Veamos si se le da o no. Yo digo que sí. Nada más Sí. tengan fe y confianza. Exacto, eso. Tengan fe y confianza de que va a salir bien y vean. Ahí va mi ahuehuete. Bye.